Hoy les voy a hablar sobre Sócrates, aquel antiguo filósofo griego considerado como uno de los más grandes, quien fue maestro de Platón. Bueno, pues para Sócrates, todas las artes y ciencias son auxiliares o medios para llegar al conocimiento, pero en realidad la más importante es la dialéctica, la cual nos permite llegar a tener una visión de conjunto. ¿Cómo era Sócrates como docente? ¿Qué enseñaba? Pues bueno, para él, el bien consistía en sacar al ser humano de la ignorancia, y para ello desarrolló un método filosófico, el cual es la mayéutica. ¿En qué consiste la mayéutica? ¿Qué es? Consiste en ayudar al alumno a encontrar la veracidad a través de preguntas poderosas que le hagan enfrentarse a la veracidad de sus propios planteamientos. Lo que quiere decir que se le hacía preguntas al alumno hasta que éste mismo descubriera conceptos que estaban ocultos en su mente. Estas son algunas de las enseñanzas más valiosas de Sócrates, las cuales son la humildad, el respeto de la individualidad de los demás, el escuchar, la apertura total a la verdad y el sentido del humor. Platón fue el fundador de la Academia de Atenas, donde estudió Aristóteles. Participó activamente en la enseñanza de la academia y escribió sobre diversos temas filosóficos, especialmente los que trataban de política, ética, metafísica y epistemología. Las obras más famosas de Platón fueron sus diálogos, si bien varios epigramas y cartas también han perdurado. Platón escribió los diálogos, que es la obra más conocida donde se discute de todo y es la base de todo conocimiento griego-romano que hasta hoy en día se lleva a cabo en la mayor parte del mundo. Hola, muy buenas noches compañeros y maestra. Antes de explicarles quién es el filósofo que yo voy a explicarles a ustedes, voy a decirles primero una de las pequeñas características de la antigua Grecia. La cultura griega antigua era una cultura evidentemente marítima, dado su desplazamiento en el corazón del Mediterráneo, de fuerte ambiente comercial y expansivo. Se organizaba político-socialmente en ciudades y estados, llamadas polis. Las principales fueron Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. Ya que les expliqué una de las pequeñas características de la antigua Grecia, ahora sí voy a empezarles a hablar sobre uno de los mejores filósofos, en mi parecer, que ha pisado este planeta Tierra, que es Aristóteles. Aristóteles es uno de los filósofos lógicos, científicos más influyentes de la antigüedad, un pensador que buscó fundamentar el conocimiento humano en la experiencia. Nacido el 384 a.C. en Estagaria, una pequeña localidad Macedonia, cerca del actual monte Athos. Fue considerado por mucho un gran autor enciclopédico, además de ser, junto a Platón y Sócrates, uno de los pensadores más destacados dentro de la antigüedad filosófica griega, posiblemente el más importante de todos. De toda la filosofía occidental, fue capaz de plantear que la educación, la genética y los hábitos son factores que influyen en la formación durante el desarrollo personal. Aristóteles seguía un plan educativo basado en periodos educativos. El primero era la infancia. Se trataba del periodo de crianza, formando de hábitos. En el segundo periodo, alcanzaba hasta los 5 años, consistía en el desarrollo de los buenos hábitos, pero sin las lecciones y sin las obligaciones hacia los niños. En el tercera etapa, abarcaba desde los 7 años, profundizando a los hábitos. Era desde los 7 años hasta la pubertad. Era el periodo de educación pública con las asignaturas tales como la gimnasia, lectura, escritura, música y el dibujo. Y por último, la educación liberal, que se impartía en los liceos, con asignaturas como podía ser las matemáticas, la lógica, la metafísica, la ética, la música, la física o la biología.
pero la música era considerada como elemento vital en la educación liberal, ya que se consideraba que por parte contribuía a la formación del carácter y por la otra era la purificación emotiva. Y ya que sabemos quién es Aristóteles, les voy a decir cómo era Aristóteles como docente. Para Aristóteles, la educación del carácter es algo natural al ser humano, porque es natural su sociabilidad, y entiende que solo mediante la relación entre individuos con otras personas se puede hacer hombre. Si esta relación es cualificada, pueda llegar a ser un buen hombre. ¿Y cómo eran las clases de Aristóteles? En el liceo por las mañanas se dedicaba a las clases de la filosofía exclusiva solo para los discípulos, y por las tardes se permitía al mayor público. En las tardes no era solo para niños ni adultos, era algo para todos. Era en las calles de la antigua Roma, y de ahí sus famosos alumnos, los peripatéticos. ¿Y quiénes eran los peripatéticos? Los peripatéticos eran alumnos y seguidores de Aristóteles. El nombre puede derivarse de la costumbre de Aristóteles al caminar, peripatein, mientras él hablaba, o del peripatos, era paseo en cubiertos. Del liceo, la zona de los jardines que se encontraba a las afueras de Atenas, donde él enseñaba. Y él es Aristóteles. Espero que les haya gustado y hayan entendido más mi explicación.